Hola queridos amigos, ¿qué tal estáis? Es para mí un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Es para mí una pena también no poder estar físicamente allí, lo cual me hubiera gustado mucho, ya que considero que es, bueno, pues que estáis muy interesados en esta cuestión y para mí me hacía especial ilusión haber podido ir. Por circunstancias no he podido estar físicamente con vosotros. Finalmente, pues hemos tenido que realizar esta grabación, pero sin duda estoy a vuestra disposición para posibles preguntas que queráis decirme y hacer algún otro tipo de seminario posterior para resolver a todas las preguntas que puedan plantearse a lo largo de este seminario. Quería comenzar haciendo una especial mención a la Bienal Católica 2024. Muchísimas gracias también a la ciudad de Encarnación, a la Universidad Católica y a la Diócesis de Encarnación, y especialmente al obispo Francisco Javier Pistelli y Escorzara por invitarme a hacer esta presentación delante de todos vosotros. Es para mí un honor y un placer y quedo a vuestra disposición, como comentaba, para hacer cualquier tipo de seminario posterior y poder comentar cualquier pregunta que os pueda surgir. Vamos a comenzar hablando sobre algo que seguro que os interesa cada vez más, un tema que nos ha mantenido en vilo a prácticamente toda la población a nivel mundial, principalmente a partir del impacto de esta IA generativa que es ChatGPT, que ha venido a democratizar el uso de la IA. A lo largo de esta presentación vamos a ver los diferentes retos que plantea, tanto a nivel social como a nivel ético, como actualmente más a nivel legislativo. Esta tecnología, sin duda, pues ha supuesto un antes y un después en muchas de las acciones que hacíamos, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Es una tecnología que va a impactar en absolutamente todos los ámbitos. Diría que es una de las tecnologías más democráticas de todos los tiempos en este sentido. Impacta, por ejemplo, desde la agricultura, la ganadería, la universidad, la educación, la medicina. Los juristas están muy interesados también en cualquier tipo de estilo de ingeniería. Hoy en día no puedo imaginar pues una profesión que no se vea impactada por estas tecnologías. Incluso el Vaticano también está pues teniendo una especiales estudios y especial repercusión y especial interés con estas técnicas de inteligencia artificial. Sin duda, en las cuestiones religiosas también supone pues un ámbito de estudio importante. ¿Por qué? Quizá por estas peculiaridades que vamos a hablar que tiene la inteligencia artificial y que son pues algunas de las características que determinan pues cómo es y el funcionamiento de la inteligencia artificial. Entre estas características específicas tenemos la toma de decisiones, que es similar a la que tenemos nosotros los humanos, es decir, podríamos asemejar la manera de actuar de estos sistemas de inteligencia artificial con el de un cerebro humano. Por ejemplo, cuando cualquiera de nosotros tomamos decisiones, cogemos datos de nuestro entorno, los procesamos en nuestro cerebro y extraemos una serie de conclusiones. En el caso de estas máquinas, de este software, que son los sistemas de inteligencia artificial, son, bueno, como si fuera el cerebro, son unos modelos de inteligencia artificial que recogen datos tomados por los data scientists, por las personas que son especialistas en informáticos, en esta tecnología, a esos cerebros les entrenan con esas grandes cantidades de datos y sobre esas, dentro del modelo se hace, pues como si fuera de manera estadística, estos procesamientos sobre los datos y posteriormente se extrae una conclusión. Una conclusión en base a ese procesamiento de estadísticas. ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano en este proceso y una máquina y este software de inteligencia artificial? Principalmente hay muchas diferencias, pero entre ellas una de las principales, que es la que más nos ocupa hoy en día, es la capacidad que tenemos los humanos para contextualizar dicha decisión.
Y no solamente eso, sino también añadir a ese contexto esta capacidad que tenemos todos nosotros de decidir si algo es bueno o algo malo. Es decir, nosotros, los humanos, podemos tomar podemos tomar una decisión basada simplemente en datos, pero normalmente le solemos rodear sobre un contexto no solamente social o no solamente cultural, sino también un contexto de ética. Y finalmente, aunque pudiera ser que de manera objetiva una decisión podría ser pues de una manera clara, si aplicando la ética nos parece que puede ser esa decisión no buena, podemos cambiarlas en función de ese contexto ético. En la máquina eso no ocurre. La máquina es un software, como os decía, un modelo de inteligencia artificial alimentado con una serie de datos que extrae conclusiones. No es capaz de aplicar contexto, al menos por ahora, y no es capaz de poner esa ética, esa capacidad de decisión sobre si algo es bueno o es malo. Y esa es una de las principales diferencias que tenemos. Y otra de las principales diferencias que constata esa necesidad que vamos a hablar ahora, de autonomía, es esa necesidad de que el ser humano, siga siendo el centro en la toma de decisiones, que sea el ser humano el que finalmente decide si va a tomar una decisión u otra, y no sea la máquina, no se dé suficiente autonomía a la máquina para tomar decisiones en casos importantes. Estoy hablando, por ejemplo, de toma de decisiones en casos de decidir sobre una sentencia judicial o si de una persona le tengo que aplicar o no un tratamiento médico u otro. Estas cuestiones que requieren otro tipo de contexto, sin duda, pues tienen que seguir siendo tomadas por el ser humano. Además, por otra cuestión básica, que es la responsabilidad. A una máquina, al menos por ahora también, no se le puede pedir consecuencias, no se le puede sancionar, no se le puede meter en la cárcel, no se le puede pedir que pague una multa al respecto. Y por lo tanto es muy, muy importante que sigamos poniendo al humano como centro en la toma de decisiones y sea ese humano el responsable de la decisión, que como podéis ver cualquiera de vosotros es lo más lógico. Aquí tenéis, os he puesto pues algunos de los elementos que son hoy en día fundamentales para definir si una tecnología se democratiza en una sociedad. Fijaros cómo esta cuestión de que sea barata, que sea de fácil usar y que sea útil, se repite en los diferentes inventos tecnológicos que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad, que realmente han llegado a incidir sobre la manera de vivir de las personas. Lo tenemos esto también en Internet y en las redes sociales. El acceso a Internet o a las redes sociales se puede decir que cumple también con estas tres características. Barata, bastante barata a nivel general, fácil de usar. Fijaros cuando una vez que se desarrollaron los buscadores en Internet como Google, pues al final se democratizó también el acceso a la información. ¿Por qué? Porque teníamos estas tres características que teníamos aquí. Éramos capaces, cualquiera de nosotros, cualquier usuario, de acceder a toda la información, a buena parte de la información que tiene Internet, simplemente escribiendo en lenguaje natural, que es el lenguaje que usamos todos los humanos en la pantalla del navegador. Y es útil, sin duda, pues es útil el acceso a Internet porque nos permite acceder a muchísima información. Y esto pues nos permite mejorar. Obviamente tenemos nuestras desventajas como todo, pero aquí hay una cuestión importante que repetiré a lo largo de mi ponencia. Es que el problema en sí mismo, las desventajas, no están en la tecnología en sí misma, sino en la manera en que nosotros los humanos usamos esa tecnología. Es decir, si nosotros directamente aprendemos a usar bien los navegadores y a navegar por Internet, pues incluso sabremos discernir entre una noticia falsa, unas fake news y una que no lo es. Si nosotros aprendemos a usar bien ChatGPT, pues sabremos que no todo lo que hay en ChatGPT, no todo lo que produce ChatGPT debe ser confiable. Es decir, nosotros tenemos que también poner de nuestra parte y pensar que estas herramientas, tanto Internet como las redes sociales, como ahora la IA generativa,
pues se deben confiar en su justa medida y no tener una confianza ciega en ella. ¿Por qué? Porque obviamente también al final, como os decía, es muy importante tener en cuenta que estamos tratando con un software que ha sido desarrollado por humanos que también se equivocan y que pues puede desembocar en que la máquina no sea perfecta. Tampoco se está buscando esta cuestión de perfección. Pero, sin embargo, los seres humanos tendemos a pensar que la tecnología en sí misma pues, es perfecta, como por ejemplo cuando confiamos en exceso en el GPS del coche u otro, cuando confiamos en exceso en la información que nos da Internet o Google en este caso. Es muy importante que cada vez seamos más conscientes de las imperfecciones de las tecnologías, igual que podemos ser conscientes de las imperfecciones del ser humano. Y cada vez más se demuestra que es la conjunción entre ambas, pues, la tecnología y el ser humano, es decir, la ayuda entre ambas, entre tecnología y ser humano, lo que nos hace llegar casi a la perfección. No diría a la perfección absoluta, pero sin duda pues un porcentaje alto de fiabilidad. Y esta frase que veis aquí es otra de las cuestiones fundamentales que hoy en día yo creo que está bastante clara a nivel mundial. El uso de la inteligencia artificial no es una opción, no es una moda. Una vez que hemos visto cómo se ha democratizado, gracias a esas tres palabras que veíamos anteriormente, pues gracias a la IA generativa tenemos una inteligencia artificial fácil de usar para la mayoría de los usuarios, gratis en su versión gratuita y útil en la mayoría de los casos. Por lo tanto, la IA se ha democratizado y su uso no es una opción. ¿Por qué no es una opción el uso de la inteligencia artificial? Al final, como siempre, me gusta hacer sencillos los distintos conocimientos que manejamos y os diría que no es una opción por la cuestión clara de que vivimos en un mundo de datos. Vivimos en un mundo en el que cada vez más generamos datos a cada paso que damos. Cualquiera de nosotros que tiene consigo cualquier tipo de pantalla, ya sea de móvil, ya sea un smartwatch, ya sea un ordenador, vamos generando distinto tipo de datos. En un futuro será aún mayor. La cuestión es que nuestro cerebro es incapaz de procesar correctamente toda esta gran cantidad de datos que vamos generando. Y como hemos hecho a lo largo de toda la historia, el ser humano cuando tiene un reto por delante realiza un invento tecnológico para ayudarse con esa cuestión. Durante la revolución industrial desarrollamos máquinas físicas para ayudarnos, por ejemplo, a arar en el campo y así nos pudimos aumentar físicamente. En un solo día podíamos arar pues infinitamente más que lo que conseguimos pues hace anteriormente a la aparición de las máquinas para arar campo, de los arados. Con la era de la inteligencia artificial en el que prácticamente todo se está convirtiendo en datos, pues por fin tenemos suficientemente desarrollados estos modelos de inteligencia artificial que nos ayudan a gestionar datos. ¿Para qué sirven entonces los modelos de inteligencia artificial en un lenguaje muy sencillo y comprensible por todos? Para gestionar de manera eficiente los datos que nos rodean. Esa es la definición más básica que tiene estos modelos de inteligencia artificial. Gracias a la IA generativa ya no solamente procesa los datos que le damos, sino que genera otros nuevos, todavía más, lo que nos hace pues, ampliar estas capacidades de la inteligencia artificial y nos ayuda aún más a complementar, a aumentar nuestra capacidad intelectual. Esta cuestión la vamos a ver más adelante en la presentación y es muy importante que la tengamos en cuenta desde ya. La inteligencia artificial, igual que comento que no es una opción, tampoco os comento que no ha venido a sustituirnos, en absoluto. Esto es una cuestión que se está debatiendo a nivel internacional, como se estaba comentando al principio, pues ha habido mucho debate, es una tecnología de grandísimo impacto y ha habido también mucho miedo cuando empezamos a recibir el impacto principalmente de ChatGPT.
muchísimo miedo que nos hace plantearnos y nos hizo plantearnos a nivel general si realmente estamos preparados para poder asumir una tecnología de tal impacto, y al final había muchas personas que temían que esto desembocara en pérdidas de puestos de trabajo, como veremos ahora, o incluso hubo grandes científicos como Stephen Hawking, que comentaba que ha llegado casi el momento, en breve empezaremos a ver cómo la inteligencia artificial nos supera a los seres humanos como humanidad. Hubo muchos expertos, más de 1000 expertos a nivel mundial, que cuando salió ChatGPT empezaron a pedir que se parara, por favor, vamos a frenar el impulso a la inteligencia artificial, porque es una clara amenaza para la humanidad. Estas cuestiones pues, se mezclan con pues, la cinematografía y la literatura que tenemos de ciencia ficción, como veis aquí, en el que vemos pues máquinas, por la idea que tenemos de asemejar ese software de inteligencia artificial con los robots físicos, y al final esto pues, llegue pues a situaciones, imágenes como si fuera Terminator o algún otro de estos de, pues, de esta imaginería de ciencia ficción, y esto pueda llevar podamos llevar pueda llegar a pensar que las máquinas pues, van a acabar con la humanidad. Esto sin duda pues sí que ha estado en un principio, que duró durante unos meses a nivel mundial. Hubo países como Italia, como Alemania, que pues hicieron pues una serie de restricciones en los colegios, en los centros educativos, a la hora pues de intentar frenar a esta tecnología, pero en breve yo lo tenía también muy claro. Yo no frené nunca ni pensé que esto habría que frenarlo, por la frase que os he comentado anteriormente. No es una opción no usar la inteligencia artificial. Es como el arado en la revolución industrial aquí, o la máquina de vapor. Pues aquí tenemos inteligencia artificial para gestión de datos y vivimos en un mundo de datos. No es una opción no usarlo si queremos prosperar prosperar como humanidad. Fijaros, antes de entrar en el siguiente punto, fijaros por qué también no es una opción usar la inteligencia artificial. Al final, ese mundo de datos en el que vivimos puede ser muy bueno para nosotros en muchos aspectos. En cuestiones, por ejemplo, como el AI for Good, es decir, uso de la inteligencia artificial para conseguir superar algunos de los grandes problemas que tenemos actualmente. Por ejemplo, cambios relacionados con el cambio climático, cuestiones relacionadas con el cambio climático, cuestiones relacionadas con la pobreza, con las hambrunas en el mundo, gestión de recursos para poder dar pie, ofrecer más recursos a estas zonas que requieren que les demos más alimentos, o, por ejemplo, gestionar, pues ver los movimientos migratorios con una mayor precisión y así poder ofrecerles más recursos. Estas cuestiones de cambio climático que provocan, pueden provocar desastres naturales, ser capaz con inteligencia artificial de predecir cuándo van a ocurrir y así poder anticiparnos a la solución y a desalojar los sitios en cuestión, o a hacer de manera eficiente medidas para poder pues acabar con la crisis o acabar con hacer más bien una campaña de reconstrucción de una manera pues mucho más eficiente de la que haríamos con nuestros propios cerebros. Es decir, gracias a la IA, esa gestión de datos tremenda y al establecimiento de patrones sobre esos datos, gracias a pues, ese volumen tan grande de datos que es capaz de gestionar, podremos incluso llegar a predecir futuras pandemias, hacer gestiones pues, de recursos muchísimo más eficientes, predecir pues, enfermedades en el futuro y hacer una medicina predictiva frente a lo que tenemos en la actualidad, y sin duda pues ayudará a la humanidad a avanzar con mucha más seguridad que la que podemos avanzar hoy en día. Entonces, solo por ese tipo de cuestiones es muy necesario seguir con el avance de la inteligencia artificial en el momento actual que vivimos como humanidad en nuestro planeta. Por lo tanto, bueno, volviendo a esta otra cuestión de los prejuicios que tenemos en torno a la inteligencia artificial, veis en esta pantalla cómo a lo largo de la historia, principalmente pues desde 1980, finales de los 70, 1980, 1990, seguimos con esa idea
de tener, por eso, debido principalmente a esos prejuicios que teníamos de ciencia ficción, esa idea de competir con la inteligencia artificial. Y eso lo hemos tenido, se vio muy claramente con esa batalla de Deep Blue, del ordenador de IBM Deep Blue contra Kasparov, con el campeón mundial de ajedrez, o Lee Sedol, como ves a la izquierda, con el que era el campeón mundial de Go, del juego del Go, también contra la máquina, contra un sistema de inteligencia artificial o contra Watson de Jeopardy, en Jeopardy, en el juego de Jeopardy. Y en los tres casos, en algún momento la IA llegó a vencer al ser humano. Y esa cuestión dio muchos dolores de cabeza a muchos seres humanos que veían veían que se hacía realidad esta frase de Stephen Hawking, de que la IA va a superar a la humanidad, incluso pues nos va a desbancar como raza y vamos a tener un serio problema. Hoy en día, quizá, gracias a la aparición de la IA generativa, parece que estamos empezando a normalizar todas estas cuestiones y estamos empezando a dejar de lado este prejuicio, es la apariencia que me está empezando a dar. La idea de competir con algo tan potente, tan potente, es como si nos pusiéramos cualquiera de nosotros a competir en un hipódromo como con un caballo de carreras. Pues obviamente es ridículo y no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es montarnos nosotros sobre el caballo y así ganar la carrera que de manera conjunta. Y eso es lo que me gustaría que os quedara. El uso de la IA, como os decía, no es una opción. Las capacidades de la IA, de tan tremendas que hay en la actualidad, tampoco son cuestionables. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues sin duda unir fuerzas y empezar a convivir con estos sistemas de inteligencia artificial para que el ser humano consiga metas que hoy en día no puede ni imaginar, ni soñar. En el caso contrario, pues sin duda pues veremos unos serios problemas a los que nos enfrentaremos como humanidad. Es decir, si nosotros no nos sumamos y dejamos de lado porque nos parece muy excesivamente peligroso, porque nos parece inalcanzable, porque no queremos pues sumarnos por alguna de las razones que podamos tener, pues muy posiblemente pues acabemos en paro o acabemos pues teniendo problemas de integración social. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues como ha ocurrido con otro tipo de tecnologías precedentes, estamos, la inclusión de este tipo de tecnologías que son un sí o sí, pues debe de ser, debe de estar en el día a día, tanto a nivel personal como en las empresas. Y esto tiene varias cuestiones. No me gustaría que pensarais que lo considero como algo sencillo de hacer ni nada por el estilo, porque no lo es en absoluto y soy consciente del tremendo esfuerzo que vamos a tener que hacer, pues como cada uno de nosotros, para poder adaptarnos a estos cambios, tanto a nivel personal como a nivel profesional, independientemente del trabajo que tengamos. Aquí os he puesto dos diapositivas en las que podéis ver pues distintas profesiones que sí que están, que dicen algunos expertos que pueden estar más en riesgo que otras. Obviamente sí que parece ser que hay como una especie de todos piensan que hay un acuerdo en que aquellas profesiones cuya necesidad de contacto físico sea más, por ejemplo, un conserje, un trabajador social, un psiquiatra, que haya una necesidad en su trabajo de seguir manteniendo esa presencialidad, pues estar en una zona más segura. En cambio, hay otras profesiones, por ejemplo, pues que los contables, los radiólogos, los teleoperadores, que dicen que está en una zona pues más de riesgo. En mi opinión, yo creo que todo eso está desdibujado. ¿Qué significa? Que la mayoría de las veces dependerá más de la actitud de la persona que de otra cosa. Por poneros un ejemplo claro de esto, hoy en día ya hay modelos de inteligencia artificial que se están usando como psiquiatras. Es decir, ya hay pues chatbots que se están usando para
dar servicios de psicología y de psiquiatría. Hoy en día ya hay chatbots que se están usando para dar servicios médicos incluso. Hoy en día pues hay, y en cambio, fijaros, está cada vez más claro que el trabajo del radiólogo humano es tremendamente necesario y se cumple lo que os decía del 100% o el 98% de fiabilidad cuando ese radiólogo se suma al trabajo hecho por un sistema de inteligencia artificial para llegar a un diagnóstico prácticamente seguro sobre una cuestión específica. Es decir, no depende tanto de en qué zona estáis de este recuadro, sino si vosotros estáis dispuestos a asumir esa convivencia con la tecnología, estéis en el lugar en el que estéis de ahora mismo trabajando. Y yo diría, por poner una zona, por poneros pues un punto optimista, que hay una comparativa clara hay o más bien una diferencia clara entre el impacto que han tenido otras tecnologías en la sociedad y la inteligencia artificial gracias a la IA generativa. Y esto es que la facilidad que vamos a tener cualquiera de nosotros para aprender las distintas herramientas que se necesitan para hacer la interacción con estos modelos de inteligencia artificial. Es decir, gracias a la evolución que va a tener muy probablemente la inteligencia artificial generativa, en breve seremos capaces, hoy en día lo podemos escribir, pero en breve seremos capaces incluso de comunicarnos, en muchos casos ya se puede, a través de la voz con estos modelos de inteligencia artificial. De manera que estas máquinas, estos modelos, van a ser capaces de entender muy bien, sin que nosotros hagamos mucho más esfuerzo, qué es lo que pedimos. Por ejemplo, a la hora de elaborar un informe sobre la evolución de mis alumnos del curso de periodismo de la Universidad Bienal Católica de Encarnación. Y entonces el modelo de inteligencia artificial te hará un software específico para poder procesar todos esos datos correctamente y que tú directamente pues puedas tener todas las variaciones del informe que a ti te parezcan más adecuado. Y esto se va a conseguir directamente hablando con la máquina. Cualquiera de nosotros sin tener que necesidad de acudir a un informático o acudir a alguna persona especialista en estos temas, sin tener necesidad de aprender ningún tipo de código para hacer esa interacción con la máquina. Por lo tanto, pienso que aquellos que quieran hacer esta convivencia con estos modelos de inteligencia artificial lo van a tener más fácil que en épocas pasadas a la hora de realizar esta interacción. No hará falta cursillos intensivos de muchas horas para aprender a usar estos modelos de inteligencia artificial. Solo vamos a tener que querer. Y otra cosa que veis aquí también, que he añadido, vamos a tener que tener creatividad, vamos a tener que pensar de qué manera voy a poder mejorar mi trabajo gracias a estas tecnologías, pero vamos a tener que desarrollar también otra habilidad que en muchos casos pues no tenemos muy desarrollada los seres humanos, que es el espíritu crítico. Esta cuestión que veis aquí a mí me parece básica. ¿Por qué? Porque al final, justo lo que he explicado al principio, esta software es capaz de tomar decisiones. Si lo asemejamos con lo que hace nuestra capacidad, nuestra memoria, nuestro cerebro. Esta cuestión, si nosotros al final confiamos en exceso en el output, en las conclusiones de los modelos de inteligencia artificial, al final pues vamos a dejar de entrenar nuestra propia máquina, que es nuestro cerebro. Es decir, si nosotros empezamos a confiar en esta máquina para que haga esta cuestión que solemos hacer nosotros, haga por nosotros o tome decisiones por nosotros continuamente, lo que vamos a tener es un cerebro nuestro, humano, menos entrenado, lo que va a suponer que nuestra capacidad de ser manipulados sea pues muy alta, y esta para mí es uno de los grandes problemas que puede haber en el futuro. Es decir, si nosotros dejamos de entrenar nuestro espíritu crítico, nuestra